Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Cubanet Noticias. En esta ocasión vamos a estar conversando con Félix Llerena, joven de 24 años que se ha convertido en una de las voces contra la dictadura cubana de más peso en el exilio. Bienvenido, Félix, a este espacio en Cubanet Noticias. Hola Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo saludarte. Gracias ante todo por la invitación y nada, siempre un placer poder compartir contigo y con todos los amigos que siguen a través de Cubanet estas entrevistas excelentes que de verdad que hacen. Muchas gracias, Félix. En los últimos 4 años fundamentalmente, Félix, hemos visto que has desarrollado un activismo, una labor prolífica. Te hemos visto, por ejemplo, como promotor de Cuba Decide, como coordinador del Instituto Patmos en La Habana, como parte del Partido del Pueblo, como embajador juvenil para Cuba de la Youth and Democracy in the Americas y más recientemente como director para América del Departamento de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Y yo quisiera comenzar por aquí. Eh, se ha hablado en los últimos días, sobre todo después de esta presentación que se hizo del Consejo, se ha hablado, se han aclarado muchísimas dudas, pero yo quisiera aprovechar que estás acá con nosotros para que nos comentaras un poco al respecto. ¿Qué es el Consejo para la Transición Democrática en Cuba? Bueno, el Consejo de por sí, aunque vuelvo y reitero, no estoy yo diríamos, en el ejecutivo del propio Consejo. Toda su directiva está dentro de Cuba, que es el punto que más nos interesa como oposición, como actores políticos, es que el objetivo, el centro de todo esto esté dentro de la isla y sean los cubanos dentro de Cuba, junto con el apoyo de nosotros fuera, los que seamos todos entre sí los protagonistas, ¿no? de nuestra historia y de nuestro cambio. Al consejo que se encierra, bueno, es muy importante aclarar, como siempre se ha dicho, y además como refleja bien claro los objetivos del consejo, es que no es ni un gobierno en transición, ni es tampoco así una coalición. Es muy importante definir los conceptos. Lo que pasa es que hay muchas palabras que hay mucha gente que se enreda con la terminología que a veces que se usa, que si transición y todo lo que huele a transición, ¿qué es lo que trae? El Consejo de por sí es diríamos, un ente de opositores, de actores políticos que han decidido juntarse en el Consejo como tal, como estructura, gracias a, por supuesto, su activismo dentro de Cuba, con toda la pluralidad política que trae en sí el Consejo, que va desde, diríamos, de la centro izquierda hasta la derecha, o inclusive diríamos hasta la socialdemocracia, desde el ala izquierda, ¿no? Con el propio Cuesta Morúa y con todos los demás integrantes que hay, como también otros, incluyéndome desde el ala centro-derecha, derecha, etcétera. El Consejo busca básicamente, bueno, pues ir creando las condiciones, los objetivos posibles para, en este caso, conducir a Cuba a una transición democrática. Es muy importante que, como te decía, no confundir que es un gobierno, que no lo es, o que es diríamos, un ente que es un gobierno en transición o en un momento transicional. No, el Consejo lo que busca es buscar todos estos esfuerzos necesarios, que es necesario juntarnos para eso, para llevar al país a una transición. Y evidentemente que en esa transición sea el Consejo, por supuesto, una voz importante dentro de todo lo que se quiera buscar en el sentido de una Cuba democrática, libre, inclusiva y sobre todo con respeto a la dignidad de los cubanos. En la conferencia de prensa que se desarrolló hace unos días para presentar este consejo, tú declaraste, y cito tus palabras textualmente, estamos en un momento en que lo que debemos hacer es unirnos para presionar a la dictadura. El Consejo es un espacio para escucharnos todos y debatir con respeto, además de organizarnos para trazar estrategias para lograr el fin de la dictadura. Correcto. Escucharnos todos y debatir con respeto. ¿Eso incluye el régimen? Mira, cuando nosotros hablamos de consejo, y vuelvo y repito, no estamos hablando de un gobierno de transición, siempre ha caído la duda, porque una cosa es consejo o una cosa es grupo para la transición y otra cosa muy diferente es en este caso después, un post, diríamos como un gobierno en transición, que es muy diferente. Y en los gobiernos de transición, siempre, como el nombre bien lo habla, es después de una mesa de negociación, después de algo, diríamos, que hubiera que pactar. Y en este caso nosotros siempre, al menos mi posición siempre ha sido, es que a la dictadura lo único que hay que ponerle es una fecha de fin.
Eso es lo único que hay que ponerle y sencillamente decirle que su tiempo se le acabó. Y cuando vemos las transiciones, como ocurrió, por ejemplo, en Polonia, donde después de meses de huelga, donde después de años de lucha, donde después de años de organización, de protestas, incluyendo fue casi 10 años, donde un movimiento como Solidaridad, que vendría siendo lo que queremos acá en el Consejo, un movimiento plural, un movimiento inclusivo, un movimiento dentro y fuera de Cuba. Bueno, pues ese movimiento, en un momento determinado, el régimen comunista quería pactar con él y quería decirle, mira, calma las huelgas, mira, vamos a llamar a la tranquilidad, mira, vamos a... Y Movimiento Solidaridad siempre tuvo una firmeza de decir que no, y que no, y que no, y que no. Y entonces diríamos, no, después fue el Movimiento Solidaridad un traidor al ser, no, es que realmente posicionó que el régimen comunista aceptara o no tuviera otra más opción para irse que el diálogo, que en ese sentido que una mesa de negociación como ocurrió y como ocurre siempre en todas las transiciones. Eso es inevitable, porque sencillamente al castrismo hay que plantarle cara y decirle con toda la firmeza del mundo que su tiempo, como yo siempre digo, se le acabó hace mucho rato, que no tiene nada que hacer ahí, que sencillamente lo único que hay que pactar con él son los términos de su salida. Eso es lo único que habría que pactar con el régimen en un momento determinado, que no es el momento que estamos viviendo ahora. Ahora estamos en un momento donde hay un régimen que se niega a irse del poder, un régimen que está encarcelando, que está arrestando, que está violentando los derechos, un régimen que es capaz, como lo ha sido y siempre en toda su historia, de violar los elementales derechos de los cubanos y que sencillamente ese régimen se niega a escucharnos. Pues si ese régimen se niega a escucharnos, pues tendremos entonces que hacer lo que nos escuche. ¿Y cómo nos vamos a hacer, cómo vamos a hacerle a ese régimen que tiene el poder, que tiene todo, en sentido, diríamos militarmente, que nos escuche? Bueno, pues evidentemente la ciudadanía, que no creemos en concepto de pueblo, que no creemos en concepto de masa, sino que esa ciudadanía pues se organice, se una y entonces nosotros dentro y fuera de Cuba trabajemos a través del Consejo para llevar a esa ciudadanía, evidentemente, a organizarse, a integrarse y que evidentemente sea un grupo de presión fuerte contra la dictadura. No son estrategias nuevas, son estrategias que ya han funcionado y son estrategias que han sido muy válidas y en países donde hoy por hoy hay una transición completa. Porque algo que yo siempre quiero aclarar, Camila, y te doy paso ya después a la otra pregunta, es que los cubanos tenemos que escoger lo mejor. Los cubanos no podemos conformarnos, por ejemplo, con una transición al estilo chino, que nunca existió. Diríamos a una transición donde se le inyecte dinero a la economía comunista y que ese dinero y que esa inversión siga en la cúpula comunista y ahí termine. Los cubanos tampoco podemos aspirar a una transición como la de Turkmenistán o como la de Bielorrusia, donde después estos primeros secretarios del Partido Comunista pasaron a ser presidentes de la República vitalicios, como están hasta ahora, y como han estado hasta ahora el propio Alexander Lukashenko y en este caso el nuevo mandatario, entre comillas, nuevo, el anterior falleció, de Turkmenistán. Los cubanos no podemos aspirar a ese modelo. Tampoco podemos aspirar al modelo ruso. ¿Por qué? Porque el modelo ruso nos traería a nosotros, bueno, que estos dirigentes comunistas que hoy están al frente del país se conviertan mañana en oligarcas y entonces vengan a controlar toda la economía y sean los grandes magnates de Cuba, o de lo contrario nos aparezca un Putin que venga del año 90, del año 90 y tanto, hasta la fecha siendo el único presidente alternándose con el juego político con Medvedev. Los cubanos que queremos aspirar, bueno, pues a una transición como pasó en la Unión Soviética, no. Como pasó en Turkmenistán, no. Cubanos queremos aspirar a una transición como nos ocurrió y como ocurrió, por ejemplo, en Polonia, la República Checa, en la República Democrática Alemana, donde hubo un ejercicio de la ciudadanía y más que todo que hubo una transición completa. Hemos visto estos países, tanto en el sentido económico como en el sentido político, una transición total y abierta hacia una democracia liberal y eso es lo que nosotros queremos para Cuba. Queremos lo mejor y para eso está el Consejo. Esta cohesión de la oposición al interior del país es algo que se ha intentado en varias ocasiones a lo largo de los años. ¿Crees que en esta ocasión funcione realmente? ¿Confías en que funcione realmente? ¿Por qué? Y a tu entender, ¿qué peligros o cuáles son los mayores peligros que enfrentan a la hora de coordinar esta cohesión entre diferentes posturas políticas que, como bien has declarado, van de un extremo al otro? Sí, correcto. Mira, o sea, la idea de que funcione o no, yo creo que ya va a depender de cada uno de nosotros, de cada uno de los miembros del Consejo,
En mi caso personal, y estoy seguro que es en el caso de la inmensa mayoría de los que estamos ahí, dentro del Consejo, nuestra voluntad y nuestro deseo, por supuesto, seguir adelante y seguir aportando hasta el final todo nuestro granito de arena, todo nuestro esfuerzo hacia ese apoyo, hacia ese fin. Diríamos, en el caso específico de qué adversidades tenemos, bueno, pues muchísimas, sobre todo los activistas que están dentro de Cuba, que le cortan constantemente su internet. De hecho, hace unos días atrás tuvimos una reunión donde prácticamente nos quedamos al final 3 cuatro. Y menos mal que Ferrer, que tenía un ingenio electrónico que tiene por allá, que él mismo ha, diríamos, elaborado, pudo sobrevivir a todos estos cortes porque le tumbaron varias líneas de teléfono. Y en el caso, por ejemplo, de Cuesta Morúa, Félix Navarro, Iván Hernández Carrillo, que no tenían con diríamos, este potencial, pues evidentemente no pudieron estar en la reunión. Sí, estamos enfrentando muchísimas dificultades con el tema del Internet. También, por supuesto, enfrentamos dificultades al ser nuestros activistas y al estar nuestros líderes, en este caso el gobierno, diríamos, no el gobierno, sino la estructura, la dirección del Consejo, estar dentro de Cuba, pues evidentemente siempre los arrestos, las detenciones y por supuesto el peligro exponencial sobre ello, y es algo que siempre hemos querido llamar la atención y sobre todo denunciar, ¿no? Que todo lo que le ocurre o todo lo que le ocurra a nuestros líderes, en este caso a la gente que está dentro de Cuba, que evidentemente hay que estar muy al tanto de eso porque está ocurriendo y ocurre y ha ocurrido siempre. Les ha ocurrido a ellos durante el transcurso de toda su vida, porque no son líderes nuevos, no son personas que han sido, diríamos, improvisadas, son gente que lleva muchísimos años con una trayectoria opositora muy clara, muy definida, con un espectro político diferente, bien como lo decías, pero el objetivo es el mismo. O sea, tenemos un espectro político dentro del Consejo muy diverso, muy diferente, con toda la representación social de que va desde lo racial, va de lo religioso y por supuesto la inclusión en todos los sentidos, que es lo que queremos y es lo que buscamos, la inclusión de nosotros, los cubanos, todos, seamos como seamos, pensemos como pensemos, vivamos donde vivamos, eso es lo que queremos para nuestra Cuba, ¿no? Y en eso está basado el Consejo. El Consejo lo tenemos, diríamos, de todo. Tenemos blancos, negros, de todo tipo de creencia o religión, sin un tipo de diferencia. Y eso es lo que nosotros nos ha traído el Consejo con un fin común. ¿Cuál es el fin? Por supuesto, el fin de la dictadura y además el paso hacia un sistema plural, inclusivo, democrático y sobre todo donde el odio sea el único desechado de todo nuestro país. Creo que perdimos a Camila. No es nada nuevo tampoco, porque esto lo hemos sabido y lo hemos visto siempre, donde el régimen siempre coarta, en este caso, el acceso a Internet, que de por sí lo dio porque realmente tiene la necesidad económica de darlo. Si no, no lo hubiera dado y hubiera seguido diciendo, como lo dijo una vez un ministro de Comunicaciones, que el Internet era una bobería a los que los cubanos no podían tener acceso. Y además era creado y financiado por la CIA. No es nada nuevo, ¿no? Que este régimen haga esto. Esperemos a ver si Camila se reconecta. Si no, pues producción. Ok. Sí, el consejo se originó hace poco, como lo vimos hace unos días. De hecho, el día que presentamos la rueda de prensa fue sencillamente para darnos a conocer, para decir, mira, aquí estamos. El liderazgo, sobre todo el ejecutivo dentro de Cuba, venía trabajando por unos meses. Ellos venían coordinando desde dentro, nosotros tratando de ser, diríamos, el otro brazo que les hace falta, todo un cuerpo, porque siempre hemos dicho que en la oposición somos un cuerpo. Cada uno es diferente, cada uno tiene una función diferente, pero al final somos un mismo cuerpo. Tal vez a unos no les gusta lo que diga uno, tal vez a otros no les gusta lo que diga otro, pero al final somos un mismo ente. Por eso es que nosotros tenemos que tener nuestra acción de juntarnos, más allá de ser unidos, estar juntos. Y eso es lo que más que todo nos ha traído a juntarnos con todos estos espectros políticos que van en el sentido de un respeto al Estado de Derecho y un respeto a la democracia, que es lo que queremos y es lo que buscamos. Y por supuesto que dentro de todos estos espectros, por supuesto que hayan voces diferentes y es lo que más necesitamos y es lo que más queremos, porque si nos vamos a escuchar solo los que pensemos igual, pues sencillamente siempre va a haber un estrato de la sociedad que se va a quedar excluida, siempre va a haber un sector de la sociedad que evidentemente no va a sentirse representada ni va a tener menos que menos una voz. Por eso es que ahí lo tenemos.
Mira, yo creo que los cubanos necesitamos dialogar muchísimo. Hay mucha gente que dice, y yo siempre lo he sido y siempre lo he dicho, que evidentemente el diálogo entre nosotros es una cosa y ya dialogar o pactar con el régimen es otra cosa, muy diferente. Los cubanos, los democráticos, los que realmente queremos el bien para Cuba, necesitamos dialogar y muchísimo. Yo creo que dialogamos bastante y de hecho deberíamos dialogar aún más sobre propuestas, sobre vigencia de muchísimas cosas y sobre todo sobre el futuro y sobre el plan de acción para la República, para la nación. Eso yo creo que es muy necesario y se hace muchísimo la necesidad, tenemos muchísima la necesidad de seguir dialogando, de seguir creando puentes de diálogo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer entre nosotros los cubanos, entre los actores políticos democráticos que respetamos el Estado de Derecho. La dictadura nunca va a dialogar. Ellos no dialogan ni con ellos mismos. Y eso lo hemos visto. Los comunistas no se entienden ni entre ellos, ni se escuchan entre ellos. Van a escucharnos a nosotros. Yo realmente lo dudo. Pero al menos nosotros, entre nosotros, como oposición, como movimiento civil, cívico, tenemos por supuesto que dialogar, tenemos que escucharnos, tenemos que ver bien claro quién es el adversario y quién no. Y en este caso el adversario siempre será la dictadura, siempre será el régimen. Por eso es que a veces sí se hace muy complejo, diríamos dentro de reuniones normales, que ocurre que si un líder tiene una vía por un lado, el otro tal vez tiene otra vía, pero en el Consejo lo llevamos todo a una mesa y ahí diríamos, lo plasmamos todo y vemos qué es lo mejor, cuál es la estrategia mejor y también sobre todo sabe, cómo se plantea esa estrategia a ser desarrollada, que es muy diferente a veces con cualquier otra idea o ideología a veces que pueda tener esa persona. Si la estrategia a veces es buena, evidentemente en el Consejo se discute y todo el mundo, en este caso, expresa su opinión libremente y muchas veces estamos de acuerdo, muchas veces no. Y si las veces no estamos de acuerdo, pues tratamos de ver cómo hacemos llegar esa discordancia entre líderes y esto y lo otro, pues tratar de llevarlo a un plan en acción común, que es lo que queremos buscar en el Consejo. Sí, yo creo que es muy necesario. Todos sentimos a Cuba, a todos nos duele Cuba, todos evidentemente tenemos nuestros familiares allá, muchos hemos sufrido dentro de la isla. Las pasiones evidentemente están en el argot político, hay muchos políticos que son, por un lado, populistas, los tenemos en la oposición, y evidentemente estos líderes a veces no sacan la- las pasiones en ese sentido un poco exacerbadas, ¿no? Un poco fuera de tono, y muchas veces se dicen cosas que no deben de decirse, o al menos no deben de decirse al nivel al que está esa persona. Evidentemente, venimos de un país tropical, no todo el mundo es diplomático, como a veces digo yo, y más allá del país tropical, que es una terminología a veces que se usa, yo diría a veces un poco mal usada, pero sí que se usa, ¿no? Venimos a veces de culturas, de distintos tipos de personas, de distintos estratos sociales, y entonces eso se va un poco más a veces de lo normal, o al menos de lo que significa ser político, o al menos de lo que significa hacer política, que son dos cosas muy diferentes. Por eso que sí, es muy necesario, como bien decías, estar tranquilo y llevar las cosas por buen rumbo. Bueno, yo creo que es importante que haya voluntad de todo, voluntad de las dos partes de entendernos, en este caso de partes que respeten el Estado de Derecho y partes que queramos el fin de la dictadura. Entendernos y sobre todo escucharnos a las dos partes, plantear cada uno sus puntos, plantear cada uno sus objetivos y ver cuál es el mejor, ver cuál es el más objetivo o el más, diríamos, funcional hoy en la situación actual de Cuba. La situación actual cubana es cambiante y todos los días ocurre algo nuevo y todos los días vemos ese régimen brutal aumentar la represión contra simples personas que lo único que quieren es expresarse, lo único que quieren es vivir y eso es lo que el régimen no les interesa realmente y más que todo no les permite, que es vivir dentro de Cuba, vivir con libertad. Y es lo que realmente queremos nosotros buscar acá en el Consejo, que los cubanos puedan vivir, podamos vivir todo dentro de la isla, dentro de nuestro país, con nuestros derechos, con nuestras libertades, con oportunidades para todos y que sobre todo vean los cubanos que hay opción en Cuba, que hay salida democrática para lograrla en Cuba y que tenemos que buscar sobre todo el fin de esa dictadura, que es la que nos impide vivir en nuestro país, que es la que nos impide progresar, que es la que nos impide pensar, elegir, votar, organizarnos, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, yo creo que soy un muchacho como cualquiera otro, un estudiante universitario que sencillamente, evidente, bueno, ya desde antes venía en la oposición, pero un perfil más bajo. Pero en este caso aquí en Feli, bueno, pues un muchacho cualquiera como los de mi generación, confío muchísimo en mi generación, los años 90, años 2000, una generación que evidentemente estamos muy claros y que no nos vamos a dejar engañar. Es la generación que no, diríamos, no es proactiva, pero tampoco es manipulable, tampoco es una generación que se cree ya todo lo que el castrismo decía en las décadas anteriores. Y por lo tanto el castrismo sabe que nuestra generación tiene la lucha perdida. Y ese joven, evidentemente, que dentro de Cuba alzó su voz, compartió información, realizó activismo político, apoyando a todo el mundo, como siempre lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, porque en esta lucha estamos todos juntos. Estamos juntos nosotros, el castrismo es nuestro adversario, pues tenemos que juntarnos nosotros. Y entonces, pues bueno, pues dentro de Cuba realizaba, por supuesto, activismo y también logré salir en una oportunidad de Cuba y denunciar en el Congreso, en el Departamento de Estado, en distintas instancias dentro de los Estados Unidos, la situación real de Cuba, las violaciones a los derechos humanos, la situación de los presos políticos, etcétera. Y bueno, regresar a la isla siempre tiene un costo. Y en el caso mío, bueno, pues me costó, además de arrestos, detenciones, intimidaciones e inclusive acusación de terrorismo y todo lo que estamos acostumbrados, que siempre ocurre en Cuba. Me costó también, por supuesto, mi expulsión de la universidad, mi arresto y sobre todo gracias a la presión diplomática logré salir porque sencillamente inclusive tenía hasta juicio, tenía hasta fecha de juicio por mi activismo político, por supuesto, y gracias a la presión diplomática logré salir. Y desde que salí, evidentemente, juré que jamás iba a descansar ni un minuto, ni un segundo en, primero que todo, aprender y más que todo, seguir aportando mi granito por Cuba. Estaba estudiando Historia Universal en la Universidad Enrique José Barona en La Habana y en el año 2017 fui expulsado por denunciar en los Estados Unidos la situación actual de Cuba y sobre todo por regresar a intentar volver nuevamente a la universidad después de haber salido de Cuba por un corto periodo de tiempo, no, apenas unos días. Bueno, pues al regresar a Cuba, evidentemente el régimen, muy molesto por toda la labor que había desempeñado en Washington, sobre todo, eh, ellos estaban muy molestos por eso, porque en ese momento se estaba estudiando el cambio de política de la administración Trump hacia Cuba, y nosotros, en este caso yo y otros activistas que vivimos dentro de Cuba, le mostramos a esta administración las cosas que sí había que cambiar, las cosas que tal vez debían quedarse, pero sobre todo la actualidad de Cuba y el actual proceder del régimen castrista, que sigue siendo el mismo régimen de siempre, pero que en este momento buscaba o busca aún vender al mundo una nueva imagen que es una democracia o que están ocurriendo supuestos cambios en Cuba. Esa es la visión que nosotros traímos, que en Cuba no estaba ocurriendo ningún cambio. El único cambio que estaba ocurriendo en Cuba era para peor, para más represión, para más violaciones a los derechos humanos y que sencillamente esa dictadura lo que quería era empoderarse del dinero norteamericano, pero sobre todo del acceso al mundo, que es lo que quería en este caso con la normalización. Yo diría normalización más allá de normalización, la flexibilización, el acercamiento, el empoderamiento a la dictadura y no así al pueblo cubano. Y eso es lo que queríamos, eso es lo que queríamos traer y lo trajimos y hablamos bien claro, bien firme y nuestro regreso a Cuba evidentemente nos trajo a todos, en este caso a mí, consecuencias y evidentemente nos trajo persecución, prohibición de viaje. Todo está bien denunciado evidentemente en su momento y está hoy en público en internet. Con buscar Félix Llerena yo creo que ya aparecerían todos los casos y toda la situación que viví dentro de Cuba. Pero nada, Félix Llerena es un muchacho como cualquier otro que sencillamente no quiere vivir en una situación como la que viven los cubanos hoy y que quiere buscar un futuro mejor. Y lo voy a seguir intentando buscar dentro de la isla. Yo creo que la sociedad civil cubana tiene la responsabilidad, y eso siempre ha sido algo que nos ha faltado, y hay que ser muy autocríticos en esto. La sociedad civil cubana, los actores políticos dentro de Cuba muchas veces están concentrados o centrados en planes post-dictadura o en acciones, diríamos, sociales, etcétera, pero a veces nos falta conectarnos aún más con la sociedad civil y más allá de la sociedad civil, con la propia gente de Cuba, con la ciudadanía, con los trabajadores, con los obreros, con los estudiantes, sobre todo nosotros que estamos en las juventudes. Bueno, pues eso nos falta todavía. Yo en el caso dentro de Cuba siempre traté
de vincular estudiantes. Es que por eso también que me expulsan, porque dentro de la universidad compartía discos, dentro de la universidad compartía memorias con información y los mismos estudiantes me pasaban sus memorias, me pasaban por Bluetooth o yo les pasaba por Bluetooth videos sobre la realidad cubana, sobre hechos que habían ocurrido como el remolcador 13 de marzo, el hundimiento del remolcador, etcétera, etcétera, como actividades en este caso que realizaba la oposición dentro de la isla en esos momentos, que si marchas, que si acontecimientos así, siempre lo pasaba dentro de la universidad y evidentemente el régimen eso lo ve como evidentemente un peligro para su estabilidad y sobre todo en la juventud. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Pues entonces crear, y es una idea que tengo y que tengo en mi corazón y que tengo en mi mente, pues crear en este caso una organización estudiantil, creo que es muy necesaria para las juventudes de hoy, para esos jóvenes que como yo también están inquietos, esos jóvenes que también tienen deseos de hacer algo, de cambiar el destino, el futuro, el presente y tratar de cambiar su futuro dentro de Cuba. Y yo creo que sí, nos falta todavía eso, crearnos, juntarnos y organizar algo con un objetivo común. Y como lo hicieron en este caso nuestros líderes estudiantiles precedentes, como lo hizo el propio Boitel, que con la Juventud Católica en la Universidad de Villanueva y en la Universidad de La Habana tuvieron un protagonismo fundamental en nuestro cambio. Y nosotros lo sabemos, los jóvenes somos historia, los jóvenes sabemos que somos los que tenemos que hacer las transformaciones y sobre todo somos los que tenemos el principal papel en nuestra cambio, en nuestra transición. Y así fueron los jóvenes también en Yugoslavia, en otros países donde movimientos juveniles vimos que fueron los que lograron el cambio en cada uno de estos países. Si me puedes repetir la pregunta porque no la vi bien, por favor. Ok, perfecto. Refiriéndose al Consejo, mira, el Consejo ha dejado muy claro que no representa, porque evidentemente no es un gobierno en transición, ni es un ente electo democráticamente, diríamos, con toda la... Camila, te tenemos aquí de vuelta. Perfecto. Te lo advertí al principio, te lo advertí al principio. Menos mal que seguiste comentando. Pido disculpas a todos. Recuerden que yo me encuentro dentro de Cuba. Ahora sin Tony Son se fue la conexión, se cayó por completo por más de 10 minutos. Y bueno, por suerte estoy de vuelta. Ya estaba incluso, sí, ya estaba incluso tratando. Esta gente evidentemente no están dejando a nadie que haga nada con el tema de internet. Ya yo estaba incluso tratando de enviarle las preguntas que faltaban al equipo de Cubanea, a ver si por lo menos terminábamos esta entrevista. Así que no, el equipo estaba muy a la altura. El equipo estaba muy a la altura. Había una pregunta que me la acaban de hacer, que por qué el Consejo, que evidentemente que el Consejo no era democrático, que el Consejo no había sido electo democráticamente. El Consejo, como siempre se ha dicho, y hay que, vuelvo, repito, hay que leer, hay que entender bien, transicioncuba.org, ahí está toda la información. El Consejo, vuelvo y repito, no busca representar a nadie. Si usted no se siente representado por el Consejo, genial. El Consejo no va a representar, diríamos, a usted. El Consejo se representa a él mismo, a los actores, a los miembros, a los que están. El Consejo además ha dicho bien claro que está abierto a todas las propuestas, a toda la gente. Si usted, tal vez, cuando se organizó el Consejo, que fue un grupo de amigos, que fue un grupo de opositores que decidió juntarse y decidir, mira, que entre nosotros acá, esto, o sea, no estamos hablando de un gobierno en transición, ni menos que menos un gobierno democrático. No ha sido electo democráticamente, es cierto, ha sido electo por los propios miembros del Consejo, por la gente que estuvo cuando se decidió organizar el Consejo. Y además el Consejo no habla por usted, el Consejo no viene a decirle a usted o a hablarle lo que usted debe de hacer o lo que usted supuestamente opina. El Consejo viene a hablar, por ejemplo, cuando hable José Daniel Ferrer, habla por José Daniel Ferrer. Cuando hable por, en este caso, Cuesta Morú, habla Cuesta Morú y sus proyectos, sus organizaciones, sus miembros. El Consejo se representa a él solo, como ente, no como gobierno, no en este caso como institución democrática. No estamos en presencia de una institución democrática y mucho menos de un gobierno en transición. Sería yo el primero en oponerme a cualquier tipo de ejercicio fraudulento o cualquier tipo de ejercicio inconstitucional, ilegítimo. Pero en algún momento, como consejo, tendrán que emitir comunicados, por ejemplo, o emitir declaraciones o decisiones en conjunto.
Correcto, mira, por ejemplo, cuando tú estás en presencia de la OEA, que es un ente multilateral, un ente regional, imagínate que ahora un país de África diga, no, yo no soy de miembro de la OEA, no estoy de acuerdo con lo que dijeron en la OEA, no estoy de acuerdo porque usted no es miembro de la OEA. Y ni la OEA va a venir a representar a África, la OEA representa a América, y en el caso específico del Consejo es lo mismo. ¿El Consejo a quién representa? ¿A todos los cubanos? Evidentemente no, no los representa, no es un gobierno en transición para tener miembros o posiciones políticas de todos los espectros. ¿Tiene posiciones políticas y tiene gente de todos los espectros? Sí, de todos los espectros democráticos. Por eso es que tú bien lo aclarabas bien en el primer punto, en la primera pregunta. ¿Esto incluye miembros de la dictadura? No, no es un consejo de transición, diríamos, al estilo como gobierno de transición. No es eso. El consejo de transición busca aunar esfuerzos entre las fuerzas democráticas para buscar el fin de la dictadura. Y eso es muy claro y hay que aclarar. Si usted no se siente representado por el consejo, y usted no desea participar, porque el Consejo, vuelvo y repito, está abierto a todas las propuestas, a toda la gente que se quiera sumar. Bueno, pues si usted no se siente representado, pues sencillamente dígalo, expréselo, manifiéstese. Mira, yo no estoy de acuerdo con este Consejo. Me parece genial. Primero porque el Consejo no lo está representando a usted. Consejo, por ejemplo, en el Consejo me represento yo, represento a las organizaciones, en este caso, que estén en el Consejo, pero que evidentemente no están dentro del espectro político total, diríamos, de Cuba. Para eso ya habrá un Congreso. El Congreso ahí sí le representará a usted. Un Congreso, diríamos, en una república con instituciones, con democracia, con Estado de Derecho, y donde habrán representaciones electas democráticamente por cada uno de los cubanos. Pero en este caso no estamos hablando, no estamos hablando ni de un Congreso, ni de un gobierno en transición, porque no estamos en un momento donde ya el régimen terminó. El régimen sigue estando ahí y lo que tenemos que hacer es juntarnos, buscar esfuerzos en común para tumbar esa dictadura. No puede haber otro norte, no puede haber otra ruta que no sea la ruta de eliminar a ese régimen. Bueno, si no hay más preguntas en este sentido, quisiera pasar a otro tema, porque entonces nos vamos a pasar la entrevista entera solamente hablando del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Yo creo que No, en tu pudiéramos... ausencia podemos tocar otros temas. Hablamos sobre un poco mi activismo dentro de la isla. Me pasaron unas cuantas preguntas para acá, producción, y estuvimos Ya. hablando, aprovechando, ¿no? Que a ver si podías regresar o no. Y me alegré muchísimo. Vamos a seguir hablando sobre esto porque tengo algunas preguntas específicas que me gustaría tocar contigo. Félix, recientemente también fuiste nombrado como embajador juvenil para Cuba de Youth and Democracy in the Americas para el periodo 2021-2023. Esta organización que busca fortalecer la democracia en la región mediante el empoderamiento de estudiantes y futuros líderes. ¿Cómo llegas a esta organización y qué tipo de trabajo te has propuesto o has estado desarrollando ya en esta organización? Sí, correcto. Mira, yo creo que es un logro y sobre todo un reconocimiento para esa juventud opositora, sobre todo dentro de la isla y fuera también, pero sobre todo la juventud que lucha dentro de la isla. ¿Por qué? Porque en esa organización, en ese cargo, pudiera haber sido puesto, bueno, el primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en Cuba y punto, como ha ocurrido en muchísimas otras organizaciones donde la juventud cubana básicamente es la representada por la Unión de Jóvenes Comunistas. La demás no existe. Pues ya que Youth and Democracy fueron ellos, decidieron escogerme a mí por mi activismo, no sé, por los méritos que en este caso que ellos encontraron en mí. Mira, es un logro porque evidentemente eso nos va a dar a nosotros, a la juventud cubana, un paso grandísimo, sobre todo para llegarle a estas organizaciones, para llegarle a estas instituciones, para, por ejemplo, hablar como lo vamos a hacer en octubre en el Congreso de los Estados Unidos, en el Senado de los Estados Unidos y sobre todo concluiríamos en la cumbre de Juventudes y Democracias en las Américas en la sede de la Organización de Estados Americanos, donde voy a tener el honor de dirigirme a los embajadores permanentes dentro de la Organización de Estados Americanos para hablarles muy claro de la actual situación de Cuba, para denunciar allí las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en Cuba, los presos políticos, los más de 150 presos políticos con nombre, apellido y causa, evidentemente la causa real, su activismo político, de expresarse públicamente dentro de Cuba y sobre todo denunciar lo que está ocurriendo dentro de la isla con una voz clara y más que todo con un objetivo muy claro, trayéndolos desde dentro de la isla, exponer en esta tribuna, en este espacio democrático, la realidad cubana que por muchos años ha sido silenciada, que por muchos años ha sido dada de lado. Pues eso es mi objetivo
dentro de Youth and Democracy in the Americas. Llevar, por ejemplo, como lo he realizado antes, a Amnistía Internacional listados de presos políticos, llevar a Human Rights Watch el listado de presos políticos para la actual situación de Cuba en materia de todos los indicadores que evidentemente maneja Human Rights Watch, y hacerlo así sucesivamente, inclusive dentro de Naciones Unidas. Estamos trabajando ya para ver cómo dentro de Naciones Unidas logramos tener el apoyo de una cancillería aliada para presentar, como lo hace el régimen todos los años, que presenta su proyecto de resolución llamado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Bueno, pues nosotros llamado a hacer tratar de lograr una resolución dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas que diga necesidad de poner fin a las violaciones a los derechos humanos dentro de Cuba. Eso es lo que nosotros queremos buscar, utilizar el mecanismo diplomático, el mecanismo democrático y sobre todo este cargo, esta representación y el acceso que diríamos que pueda dar, aunque diríamos, evidentemente estamos en un ente juvenil, pero que sí que tiene muchísima incidencia sobre los políticos, sobre organismos internacionales, y tratar de buscar eso, tratar de que nos escuchen, tratar de que por más tiempo las voces de los cubanos dentro de la isla no sigan siendo silenciadas, tratar de que los presos políticos que cumplen 10 años, 5 años, 8 años, que sea un mes, su caso, su vida no quede ahí, sino que sea denunciada internacionalmente y sea sobre todo condenado el régimen, que es lo que queremos buscar. Una condena pública, internacional al régimen, porque sencillamente no hay derecho humano a hacer dictadura. Ellos no tienen el derecho de tener 62 años secuestrado a un país. Por lo tanto, eso es lo que queremos buscar en Youth and Democracy in the Americas. Precisamente esta labor diplomática es algo que te ha caracterizado en tu activismo. ¿Cuáles dirías que han sido tus principales logros hasta el momento? Por supuesto, tienes un camino intenso por delante, muchísimos proyectos como nos has comentado, pero hasta el momento, ¿cuáles crees que han sido tus logros más importantes? Bueno, yo creo que más allá de hablar de un logro personal, como bien lo decía, es un logro para la gente dentro de Cuba. Yo el día que tuve que irme del país, no fue porque quise, porque de hecho ya había salido anteriormente y regresé, como hemos hecho varios activistas que hemos regresado dentro de Cuba, a Cuba nuevamente. Yo el día que me votaron prácticamente, que tuve que salir de Cuba, prometí y juré una cosa, que jamás iba a descansar ni un minuto, ni un segundo fuera de Cuba para seguir haciendo activismo dentro de la isla, o al menos en este caso desde acá, pero apoyando sobre todo a la gente que queda en la isla. Y aún así, cuando llegué, y he tenido el privilegio y más que todo el honor, y ese para mí es uno de los mayores logros, de seguir conociendo personas que están haciendo activismo dentro de Cuba, aun cuando hoy lo hacen cuando yo no estaba, por ejemplo. Cuando yo estaba dentro, que tal vez no hacía activismo, o por ejemplo pasa con muchísima gente dentro del propio movimiento San Isidro y todo lo demás, que tal vez no funcionaba o tal vez no estaba como principal protagonista como lo es hoy dentro de la isla, pues conocerlos a ellos, escucharlos, tener una comunicación con ellos, hablarle, por ejemplo, con casos como el tuyo, que se ocurrió una detención, Camila, ¿en qué podemos ver? ¿Cómo podemos hacer? Vamos a llamar a tal lado, vamos a escribir, vamos a hacer la denuncia, vamos a enviarla a tal institución, a tal gobierno, a tal cancillería, a tal embajada dentro de Cuba, que es muy importante. Me mantengo en contacto, de hecho, con varias embajadas dentro de la isla, monitoreando en este caso y haciendo incidencia sobre lo que está ocurriendo dentro de Cuba, que tienen que prestar la atención, que tienen que estar ahí. Y hemos recibido muchas respuestas. Yo, una de las grandes oportunidades que he tenido es poder hablar, por ejemplo, en el Senado de los Estados Unidos, denunciar ahí las detenciones arbitrarias. Me recuerdo que fueron más de 500 en ese mes que estuve ahí en el Congreso y lo denuncié ahí. Denunciarla y, por ejemplo, reunirme con con embajadores, como el propio embajador de Paraguay acá en Estados Unidos, que es muy lamentable lo que me dijo una vez, que me dijo que nunca nadie había ido de Cuba a hablarles sobre la situación de Cuba. Eso nos da a nosotros a entender, o al menos en mi caso personal, reflexionar mucho de lo que hemos estado haciendo mal, que no ha funcionado, y de lo que hemos dejado de lado, que sí funciona, que sí pueda ser efectivo, y que el régimen lo utiliza muchísimo, como es el campo diplomático. Nosotros necesitamos tener respaldo internacional para que evidentemente a los activistas, a los valientes dentro de la isla, ni los maten ni los desaparezcan. Entonces nosotros lo que necesitamos tener es que ese apoyo internacional esté dispuesto, como lo hemos logrado y hemos tenido varias victorias dentro del Parlamento Europeo, dentro, por supuesto, de la Organización de Estados Americanos. Estamos trabajando en muchísimos proyectos ahí. Queremos lograr también de que la juventud cubana dentro de la isla se empodere a través de cursos, a través de distintos programas. Queremos ver cómo traemos esta potencialidad que tiene la Organización de Estados Americanos a la isla,
porque evidentemente Cuba no está fuera de la OEA, Cuba no está fuera del sistema interamericano, la suspensión fue levantada en el 2009, por lo tanto, los cubanos también tienen derecho, ¿no?, y tienen acceso a la OEA. Y es lo que queremos más que todo traer a ellos, estas oportunidades, tanto estudiantiles como evidentemente a veces hay de negocios, hay oportunidades de formación muy buenas. Tratar de llevarlo a Cuba, eso es una de las cosas que me propongo, y sobre todo que hemos tenido la oportunidad, en este caso personalmente, de poderle hablar al secretario general de la propia Organización de Estados Americanos, a senadores, a congresistas, a personalidades, a directivos, por ejemplo, de organizaciones internacionales como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional. Diríamos que tratar de que estas voces dentro de la isla no sean silenciadas por una bota brutal de ese régimen, sino que se sienta ese régimen presionado de que, mira, en Washington o en tal lado o en tal ciudad, tal activista está hablando por ellos, está hablando pues, de esta situación. Y hay políticos que ya conocen de un tal Luis Manuel Otero Alcántara que en Cuba está protestando, o de una tal periodista Camila Costa que ahora está arrestada. Y eso nos da a nosotros también una victoria, que son pequeñas a veces victorias, pero que las celebramos muchísimo. Como celebramos ahora recientemente la labor tremenda que hizo el Parlamento Europeo. También me mantengo en contacto con varios eurodiputados. Félix, debido a toda esta labor política que ya comenzaste a realizar estando dentro de Cuba, en el año 2017 fuiste expulsado de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona de La Habana. Por supuesto, padeciste todo el hostigamiento de la seguridad del Estado, citaciones, amenazas, y me dices que tuviste que salir de Cuba. ¿Pudieras explicarnos un poco por qué tuviste que salir de Cuba? ¿Por qué te viste obligado a hacerlo? Mira, ya yo había salido de Cuba anteriormente. De hecho, al destino que muchísimos cubanos quisiéramos, desearían tener, que era Estados Unidos. Bien legalmente, con una visa, muy tranquilo, sin problemas, diríamos, logré salir de Cuba porque estábamos todos los que salimos en ese momento en un bajo perfil. Vinimos, por supuesto, a Miami, al Seminario por la Democracia en Cuba, que en aquel momento desarrollaba la Fundación Rescate Jurídico. Y lo bueno, pues logramos a través de la fundación tener un programa extenso, buenísimo de formación. En su mayoría éramos jóvenes que estábamos en la oposición, con un perfil un poco más bajo, no diríamos de liderazgo, pero sí estábamos miembros dentro de la disidencia, dentro de la sociedad civil, con un espectro diverso, diferente, pero cada uno aportaba su granito. Había gente que, por ejemplo, eran damas de blanco, recuerdo de Cicia Abascal, que aún sigue dentro de Cuba, etcétera. Había muchos jóvenes dentro de la sociedad civil que fuimos y logramos salir. Por lo tanto, ya yo había salido de Cuba y estuve veintitantos días aquí y regresé a Cuba. ¿Por qué? Porque yo siempre lo he dicho y yo creo que ha sido así con la inmensa mayoría de los cubanos que hemos estado dentro de la sociedad civil cubana. Es un honor, pero más que todo es un compromiso. Y nuestra Cuba se convierte en eso, un compromiso diario. Y fue en este caso, como mi regreso a Cuba, es el compromiso de regresar a Cuba, de no abandonar a mis hermanos que estaban en la lucha, que siguen en la lucha y que seguían en este momento la lucha, pues ese fue mi regreso. Por lo tanto, salir de Cuba ya no fue en este caso una primera ocasión, ya era, diríamos, otra segunda ocasión. En el caso específico, después de que yo regreso y que soy arrestado, evidentemente, en el aeropuerto, y que evidentemente contra mí se lanzaron la seguridad del Estado con toda su fuerza, incluyendo amenazándome inclusive hasta de muerte, diciéndome que si un guajiro, un campesino de los que vivía cerca donde vivía mi mamá, pues se enteraba de que yo había ido a Miami a reunirme y a hacer terrorismo, a planificar actos terroristas, y me caía machetazo, que evidentemente no dijera que después eso fue la seguridad del Estado que lo mandó. Amenazas sutiles, amenazas reales, pero que amenazas que ellos han cumplido en ocasiones anteriores. Por lo tanto, son amenazas creíbles. Y viniendo de este tipo de personas, viniendo de este ente que lo tiene todo el poder y toda la impunidad en Cuba, todo es probable, todo es posible, aún más cuando ha sucedido anteriormente. Por lo tanto, a partir yo de ahí, tomé todas las precauciones necesarias. Después viene mi expulsión de la universidad. Viene además el juicio injusto que evidentemente ellos me iban a hacer por un delito que inclusive después tuvieron que cerrarlo. Además de por la propia presión diplomática de 5 embajadas, tuvieron que cerrarlo porque ni siquiera tenían pruebas. Pero que evidentemente al ver ellos que 5 funcionarios diplomáticos de embajadas diferentes, Italia, Polonia, República Checa, la delegación de la Unión Europea en Cuba y evidentemente, por supuesto, la embajada de los Estados Unidos, me visitaron en Santa Clara, ya ellos pues decidieron tomar al menos una distancia porque esto no había ocurrido
periodo de tiempo considerable. Y de hecho, a aquellos activistas que nos visitaron, estos diplomáticos, me recuerdo, estaba Henry Constantin en Camagüey, habían activistas también en Holguín. Bueno, pues todos estos activistas teníamos juicio, teníamos fechas de juicio, Henry también lo tenía, y gracias a esta presión diplomática, gracias a la visita de estos diplomáticos, pues la fecha, en este caso el juicio de todos fue suspendido, y esa me dio la posibilidad. Yo también tenía una prohibición de viaje, estaba regulado, no podía salir de Cuba tampoco. De hecho, el 17 de junio de 2017 me dirigía hacia Cancún, hacia una reunión que íbamos a tener con el secretario general Almagro. Eso no pudo ser porque no nos dejaron salir ni a mí, ni a Lía Villares, ni a varias gente que estaba realizando activismo dentro de Cuba. Y entonces, pues, tampoco podía salir de la isla. En septiembre, septiembre, después de que el régimen me informó el día 20 de agosto que el juicio había sido suspendido por el momento, a 10 días después de una visita de diplomáticos, pues me suspendieron el juicio por el momento, así me decían. Pues vi que tenía la posibilidad, evidentemente, ¿De de qué te seguir. estaban acusando, Félix? Si Bueno, ellos empezaron primero de todo, sí, ellos empezaron, por supuesto, con sus multas, con sus amenazas, con sus actas de advertencia, como me levantaron una, sobre desorden público, predelictivo. Era algo, bueno, lo hemos visto y lo vemos a diario en todo lo que hacen esta gente dentro de Cuba, que inventan delitos, que fabrican delitos y que realmente tienen una ley de procedimiento penal que cuando le funciona para ellos la utilizan y cuando no le funciona, pues no la utilizan, inventan otra ley y eso es lo que hacen. Eso es lo que harían en este caso conmigo. A los 3 meses después de yo haber estado dentro de Cuba, ellos me habían retenido todo y me habían decomisado. De hecho, la aduana provincial había certificado que evidentemente no me iban a devolver nada de las cosas que me quitaron en el aeropuerto, porque evidentemente eran, así decía la aduana, eran contrarios a los objetivos generales de la nación, ese es el delito que ellos tipificaban, que eso evidentemente era subversión y contrarrevolución, eran en este caso contenido contrarrevolucionario. Bueno, pues 3 meses después, que yo estaba ya dentro de la isla, la seguridad del Estado cambió la versión de todo lo que yo había llevado a Cuba, que de hecho contaba en acta de toda la orden de decomiso que me dio la aduana general, y ellos inventaron que dentro de esa memoria había material contrarrevolucionario. No, había lo que había eran productos lascivos, pornográficos, etcétera, 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 tratar sobre todo, por supuesto, manchar mi imagen y más que todo buscarme un delito común, porque eso evidentemente hubiera sido un delito común, además una estupidez de poder hacerlo, alguien que sobre todo que es opositor, no, jamás nadie lo haría. Bueno, por lo tanto, ellos inventaron ese delito, me abrieron la fecha de juicio, pero sobre todo ellos no contaron nunca ni que el apoyo de los propios diplomáticos, pero sobre todo ellos no contaron jamás que yo haciendo las reclamaciones, contratando abogados entre el bufete, tratando de utilizar los propios mecanismos legales del régimen. Ellos jamás se imaginaron que fuera el propio director de la aduana de Villa Clara que me diera la razón a mí. Fuera el propio director de la aduana que me testificara en una carta que me envía que no me iban a devolver estos artículos porque eran material contrarrevolucionario y que habían sido decomisados porque iban en contra de la política de nuestro país. Pues esa carta, esa respuesta de este funcionario, de este tirano, diríamos, este esbirro más, porque evidentemente es miembro de la aduana, pues sencillamente me salvó, diríamos, porque de cierta manera la aduana decía una cosa, decía la versión real, la versión que yo tenía, las pruebas, la versión que los papeles mismos que ellos me habían dado. Además, yo logré salir del aeropuerto. Si ellos me hubieran encontrado un delito común, créeme que yo del aeropuerto no iba a salir. Iba a ir directo a prisión porque me estaban esperando allí varias tropas de la seguridad del Estado. De hecho, me vi rodeado en un momento de oficiales de la seguridad del Estado, todos con carnet del DSG-2. Por lo tanto, ellos lo hicieron muy mal. Les quedó muy mal el trabajo sucio que querían hacer. Les salió muy mal la estrategia. Y al final se dieron cuenta que la aduana decía que es de ellos mismos, que es del propio Ministerio del Interior. Fíjate lo mal que ellos trabajan a veces. La aduana decía una cosa, la aduana me daba la razón a mí, y por supuesto con los diplomáticos ahí presionando. Y entonces la seguridad del Estado, además que no tenía pruebas. Las memorias habían sido decomisadas hacía 3 meses y cuando las probaron delante de mí y escribieron todo lo que traía las memorias, jamás hubo un señalamiento de pornografía, ni jamás hubo un señalamiento de algo lascivo o algo, diríamos, que pudiera haber sido utilizado como un delito común. Si eso hubiera ocurrido, evidentemente estuviera plasmado, evidentemente del aeropuerto no hubiera salido y estuviera preso en Cuba. Por lo tanto, o sea, ellos lo hicieron muy mal.
y entonces eso me dio la posibilidad a mí de utilizar sus propios mecanismos legales para mi defensa y el apoyo diplomático, que es muy importante para presionarlos a ellos. Y bueno, pues a raíz de toda esa presión y además del hostigamiento que sentía, del hostigamiento que tuvieron contra mí, al verme sin estudio, al verme sin trabajo, al verme sin ningún tipo de futuro ni perspectiva dentro de Cuba, pues sencillamente me expulsaron de Cuba. No quedó otra palabra, no se pudo usar otra palabra que expulsar a una persona del país. Y bueno, pues logré llegar una vez más al exilio, a los Estados Unidos. Y desde aquí no he descansado ni un día, ni voy a descansar. Se los advierto a ellos para que lo vean. Hola, ustedes que están viendo Cubanet, no voy a descansar y no voy a dejar tampoco a la gente dentro de Cuba sola. Y esa es mi responsabilidad y ese es mi compromiso con la oposición cubana, con la gente dentro de la isla, con todos los espectros y con todos los actores sociales, desde el periodismo, el activismo, el ciberactivismo, lo que sea. No voy a descansar un segundo y mi mano y mi esfuerzo, mi modesto esfuerzo en lo que yo pueda hacer, ahí va a estar siempre porque es mi compromiso personal y es más que todo mi vocación, es lo que siento y es lo que creo. Y más que todo porque la juventud tenemos el deber, la obligación de hacer algo por Cuba. Han pasado muchos años, tenemos que hacer algo. Félix, además de este activismo, trabajas, es decir, no te sustentas a partir de tu labor política. ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas actualmente? Mira, ¿Y en trabajo en qué una ciudad compañía. vives Sí, también, si pudieras decirnos? claro, por supuesto. Vivo en Houston, Texas. No vivo en Miami. Muchas veces no, la gusanera de Miami, no, hay gusanera también en otros lados, si le quieren llamar así. Pues no, vivo en Houston, Texas, y trabajo en una compañía de desastres naturales, todo tipo de desastres también. Y eso me ha dado la posibilidad de, sobre todo para una perspectiva futura, de tener diríamos, el calor de las personas cuando acaba de ocurrir un desastre. Recorro de todo el país, he amanecido, por ejemplo, a veces a 15 minutos de México, ahí en McAllen. Todos los que conocen McAllen sabemos que está en una ciudad fronteriza. Y la noche me ha tocado, por ejemplo, en Ohio, a 20 minutos de la frontera canadiense. Y así me ha ocurrido, ¿sabes? Tengo un trabajo, diríamos, singular, muy diferente de muchos acá en Estados Unidos, que a veces de lunes a viernes, etcétera, etcétera, a veces no. Mi trabajo es de lunes a lunes y me voy por temporada fuera de la casa. Me paso 6 meses, 7 meses, 8 meses fuera de la casa trabajando, evidentemente, en la reestructuración, en la reconstrucción de todo esto. Muchas veces de supervisor, muchas veces, a veces me tengo que ir, evidentemente, de trabajador, ¿sabes? De obrero, porque evidentemente a veces hace falta y a veces hay necesidades, sobre todo en los huracanes, tornados. Acá en Estados Unidos pasan muchísimas cosas de desastre. Esto también lo tengo como algo, además de evidentemente económico, que hace muchísima falta, lo tengo también como algo, ¿sabes? Es una enseñanza, es algo para mí ha sido muy impactante llegar a lugares que están totalmente destruidos. Me recuerdo, por ejemplo, Panama City, en el año 2018, aquí en el norte de la Florida, cuando llegué y la ciudad estaba totalmente devastada. Y en medio de toda esta destrucción, pues salió un grupo de personas norteamericanas, un grupo de una iglesia, y nos vino a dar comida, nos vino a entregar, en este caso, provisiones. Eso a veces me impacta mucho en el caso personal, porque me recuerda, ¿no?, la solidaridad que muchas veces tenemos los cubanos entre nosotros, de ayudarnos, de apoyarnos en los momentos más difíciles, que yo creo que es toda la vida, ¿no? En Cuba no hay un momento bueno, todos son momentos difíciles. Pues eso sí y además que todo, evidentemente, pues me mantengo, yo siempre he querido estar alejado de todo lo que se llame grant o todo lo que se llame recibir, en este caso, dinero, no porque sencillamente lo vea mal, porque evidentemente hasta el propio régimen recibe dinero, el propio régimen es el que más recibe dinero de otros distintos países, incluyendo la Unión Europea. De hecho, recientemente una universidad súper represiva en Cuba, como es la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, recibió de la Unión Europea mercenariamente 3 millones de euros. Y eso evidentemente ellos no lo van a decir, pero es la realidad. El CNSX, ¿cuántos millones de dólares no ha recibido en toda su historia desde el exterior, incluyendo de los Estados Unidos? Por lo tanto, así Y la que Unión yo no Europea lo... también, la Unión Europea en lo que va de año también Muchísimo, ha donado más de 100 millones de euros a muchísimo. Cuba. Ellos le dan muchísimos millones de euros de gobiernos extranjeros. Ellos son pagados y Esperemos financiados que por ahora gobiernos con esta extranjeros. resolución del Parlamento Europeo, pues esa realidad cambie, porque Estamos realmente buscándolo, de están hecho, quiero... sustentando esta dictadura. Correcto, de hecho, ha salido públicamente, lo comparto por acá. Herman Terch, un gran amigo, un gran aliado en esta causa, en esta lucha, pues ha decidido como propiamente eurodiputado tratar de ir a Cuba. Vamos a ver si el régimen lo va a dejar entrar. Si el régimen no lo deja entrar, pues va a dejarle un mensaje muy claro
y le va a dejar las puertas abiertas en la Unión Europea a aquellos que quieren eliminar el acuerdo de diálogo político, que hay que eliminarlo. Bueno, pues si el régimen lo deja entrar, pues va entonces, como lo ha dicho Hermann Tertsch, a reunirse sí con la FMC y a reunirse sí tal vez con instituciones gubernamentales, pero que sí va a escuchar y que sí va a entender y que sí se va a reunir con todos estos actores políticos y sociales que hoy están en Cuba perseguidos y prohibidos. Así lo ha dicho muy claro Hermann Tertsch. Y además que los que lo conocemos Ojalá, personalmente, es una persona que está totalmente con la democracia y con el fin de la dictadura. De eso no me queda ni uno. ojalá y lo dejaran entrar, pero bueno, ya sabemos que Cuba durante muchísimos años no ha permitido la entrada de observadores internacionales ni Jamás. de organizaciones de derechos humanos, y esto igual lo han Esto permitido, diríamos que es incluso en el algo tiempo que ha estado el cotidiano. acuerdo de diálogo político y de cooperación, no han dejado entrar organizaciones europeas de derechos humanos a Cuba. Tal vez en el acuerdo de diálogo no se incluyan organizaciones europeas, pero sí se incluye miembros del Parlamento Europeo, porque evidentemente el Parlamento, la Comisión y los distintos organismos que tiene la Unión Europea, los distintos mecanismos que tiene la Unión Europea, sí están contemplados dentro del acuerdo de diálogo político. Por lo tanto, un europarlamentario, como los van muchísimos que van del partido de izquierdas, en este caso de propio Manu García, etcétera, que van varias veces a Cuba, bueno, pues también tiene que aceptar los otros eurodiputados igual, que al igual son los de izquierda, pues bueno, en este caso los de centro derecha, los de derecha también tienen el derecho por el propio acuerdo de entrar a Cuba. Si no lo deja entrar a Cuba, pues el régimen sabe bien claro que él, que ha luchado muchísimo dentro del Parlamento Europeo, va a darle la razón a él para que sencillamente él siga exigiendo el fin del acuerdo de diálogo político. Y si lo dejan entrar a Cuba, pues bueno, pues va a ser una victoria para la sociedad civil cubana, porque por primera vez en muchísimo tiempo, más allá de las visitas protocolares, una visita con agenda, una agenda comprometida con la sociedad civil cubana, pues por primera vez va a ocurrir. Ojalá y que ocurra. Si no ocurre, pues el régimen evidentemente va a dejarse claro que ellos lo que quieren es ahorcarse ellos mismos porque va a luchar por el fin del acuerdo de diálogo político. Y lo ha dicho muy claro Hermann Tertsch, que esto va a ser un termómetro, esta visita va a ser un termómetro. Si el régimen lo deja entrar, pues va a ser en este caso una victoria para nosotros, para ellos. Si el régimen no lo deja entrar, pues va a ser una victoria para nosotros también. Y entonces ellos están ahora en una encrucijada. Félix, volviendo un poco al trabajo Sí. tuyo, hace un tiempo estás promoviendo una iniciativa en Radio y Televisión Martí. ¿De qué se trata? Me alegro que la hayas tocado. Mira, los cubanos estamos muy claros. Yo creo que tú como periodista lo sabes aún muchísimo más. La información es poder y eso es un nombre que se dio, un eslogan o un lema que se ha vendido por muchísimos años en el mundo, ¿no? Y realidad tiene muchísimo. Sí, nosotros, los actores políticos. Pero más allá de los actores políticos, la sociedad civil no le llega al pueblo cubano, mira, pues sencillamente no vamos a ver realmente el cambio. Nosotros necesitamos despertar a un gigante que ha estado dormido por muchos años y ese es Radio y Televisión Martí. Radio y Televisión Martí tendría que ser hoy el protagonista principal de todo lo que pudiera hacerse a nivel de prensa, de todo lo que pudiera hacerse a nivel de información para Cuba. No lo es porque sencillamente ha tenido por muchísimos años personas, además de agentes de la seguridad del Estado, eso estamos claros, personas que no han tenido un compromiso real y sobre todo no han tenido ese feedback que se tiene desde dentro de Cuba con el sentido tecnológico, con el sentido de información. Radio y Televisión Martí, por eso es que he presentado este proyecto que adelanto próximamente voy a tener reuniones con distintos funcionarios de los Estados Unidos, incluyendo gobernaciones, etcétera, porque estamos tratando de buscar el apoyo para qué. El apoyo es muy importante porque necesitamos reinstaurar a Radio y Televisión Martí, como digo yo, repotenciarlo y repotenciar a las tres plataformas. No podemos dejar a una para olvidarnos, o sea, no podemos olvidar a una para darle el apoyo a otra. Tenemos que repotenciar las tres: radio, televisión e internet. Cada una tiene sus perspectivas y cada una tiene sus posibilidades inmensas dentro de la isla. En este caso, la radio, una de las estrategias que yo he puesto dentro del proyecto. El proyecto aún no es público, es importante aclararlo, que no es público por razones evidentemente obvias, porque no le queremos dar, en este caso, acceso ni información al régimen de lo que queremos hacer,
pero el proyecto es variado, enorme, va desde la producción, desde la programación, desde la transmisión y sobre todo la distribución dentro de Cuba. Abarca todo el espectro. Nosotros, una de las cosas que yo sí he querido buscar en el proyecto es que Radio y Televisión Martí se tiene que convertir en ese hermano mayor y en el principal, diríamos, sustentador o en este caso colega de todos estos medios independientes que hoy tenemos. Si nosotros logramos tener un compendio fuerte entre los mismos Radio y Televisión Martí, Cubanet, Diario de Cuba, Cibercuba, todos estos grupos y todos estos medios independientes fuera de Cuba y dentro de Cuba también, como los hay periodistas independientes como tú y como muchísimos otros que están dentro de Cuba. Bueno, pues Radio y Televisión Martí tiene que ser ese hermano que en este caso que tiene el presupuesto para poder hacerlo, pues apoyar aún más a la prensa independiente dentro de Cuba y que sea ese el puente principal para que en este caso los actores periodísticos dentro de la isla y los actores también, por supuesto, políticos tengan su acceso, tengan el acceso que el régimen les niega. Bueno, pues entonces en el proyecto va, como te decía, todo. En el tema de radio, bueno, pues repotenciar la radio AM es una vergüenza que por más de los 36 años que ya ha tenido Radio Martí, sigue solamente por una sola frecuencia que además es la frecuencia fija de Radio Rebelde. No hacemos nada transmitiendo por la misma frecuencia de Radio Rebelde. Radio Rebelde en Cuba transmite por 3 frecuencias fijas, 670, 7. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto. Se cortó por un momento, pero ya te escucho. Perfecto. Pues entonces, Radio Martí sigue utilizando la misma frecuencia de Radio Rebelde y Radio Rebelde utiliza esas 3 frecuencias fijas porque son las 3 radios cubano-americanas, en este caso del sur de la Florida, que transmiten cierto contenido para la isla, aunque no es su labor principal en el caso de Radio Mambí y La Poderosa, pero sí, porque son evidentemente emisoras privadas, pero sí que llegan a la isla, que llegarían a la isla con facilidad si el régimen no les bloquea la señal con la señal de Radio Rebelde. Bueno, pues eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que potenciar aún esas 4 antenas que tenemos en Cayo Maratón. Tenemos 4 antenas enormes ahí en Cayo Maratón, pues tenemos que repotenciarlas, transmitir hacia Cuba con más frecuencias de los radios, pocos radios que hay en Cuba, pero que todavía quedan, no solamente en onda corta, sino también en onda media, en FM, que hemos visto y sabemos que hay emisoras americanas que llegan a Cuba, la 927 y varias otras, Mix 98, etcétera. Sabemos que llegan a Cuba, a la costa norte, desde Villa Clara, Matanzas, todo lo que es Artemisa, Mayabeque y por supuesto la capital cubana. Pues entonces queremos buscar eso, la repotenciación en el tema de radio. En televisión la misma historia. Yo he sido y he denunciado siempre que es ilógico tener hoy un satélite de $550,000 por gusto. En Cuba nadie tiene televisión satelital y mucho menos aún la televisión por Hispasat, que es muy diferente inclusive a los pocos DirecTV que hay ilegales hoy en Cuba. Y ilegales digo entre comillas, porque todos sabemos bien claro que aquellos que dejan entrar platos, que aquellos que venden en rebolico platos y equipos de satelitales y todo lo demás, todos sabemos bien claro, y así lo ha dejado claro el régimen en todos estos años, que son espías de la dictadura, que son miembros del propio aparato del régimen, que sencillamente buscan, por un lado, ganar dinero, que por supuesto generar en este caso una entrada más de divisas al país, en este caso al sistema, y que por supuesto tratar de mantener a los cubanos un poco entretenidos con novelas, con shows, con cosas así que les despejen un poco. A veces diríamos buscar la otra opción, la opción C. Pues eso, evidentemente ellos nunca jamás te van a poner televisión Martí ahí, y además porque ni siquiera se transmite por DirecTV, se transmite por Hispasat, un satélite que en primero es un plato enorme que es imposible de entrar en Cuba, y en segunda que la caja decodificadora también es imposible de entrar en Cuba, y además que eso no es lo que tiene el acceso mayoritario a la población cubana. ¿Qué tiene hoy la población cubana? Pues la televisión analógica, que es la que todos conocemos, la de la antenita, la normal, la del cable y el tubo, y busca la señal a ver y orienta la antena, o, y es otra cosa que yo también tengo en el proyecto, la televisión digital terrestre, que ha llegado en Cuba también desde el año 2013, con la norma china de TMB, que la tenemos todos y todos sabemos muy claro cómo funciona. Bueno, pues utilizar estas tecnologías que existen en Cuba y transmitir por ahí. No podemos transmitirle a Corea del Norte en satélite porque los norcoreanos no tienen satélite. No podemos transmitirle a Cuba en satélite ni en 4K, ni en HD, ni en nada de esta historia, cuando los cubanos no tienen acceso ni legal ni ilegal a ese servicio. Por lo tanto, es imposible y además es ilógico gastar
más de $500,000 en un satélite que nadie ve. Y además de eso, en el tema de televisión, necesitamos generar contenido que a la gente dentro de Cuba le interese, contenido que de hecho en su mayoría venga de dentro de Cuba. Tú no puedes desconectar, que es lo que ha pasado por muchísimos años. Esta emisora, que es un regalo del pueblo norteamericano al pueblo cubano, como lo es Radio y Televisión Martí, la oficina de transmisiones a Cuba del plano general, no la puede desconectar de su audiencia, porque esa es su razón de ser, Cuba. Y hoy, por ejemplo, no haces nada transmitiendo, diríamos, un juego a veces hasta de pelota o un juego deportivo de otro deporte o de otra acción, cuando en Cuba, por ejemplo, hoy le interesa el fútbol. Y a eso es a lo que me refiero. Buscar las necesidades de la necesidad de contenido que quiere el pueblo cubano, que quiere la gente dentro de Cuba, sin salirnos, diríamos, del plano informativo, pero ¿por qué no tratar de tener programas humorísticos, tratar de tener programas que entretengan a la gente, que les llame la atención? Y eso es lo que queremos tratar de buscar en el sentido de televisión. Y en Internet tenemos un campo, enorme, grandísimo, que donde tenemos las posibilidades que tal vez hace 10 años atrás no teníamos, hace 5 años atrás no teníamos. Hoy no diríamos que hay un acceso amplio a los cubanos de Internet, porque no lo hay, pero sí hay muchísimos cubanos que hoy se conectan más que hace 10 años atrás. Eso hay que utilizarlo, eso hay que potenciarlo, y más que todo hay que brindarle a los cubanos la herramienta de que se informen. ¿Y que se informen cómo? Bueno, pues con las noticias reales. La noticia es una alternativa informativa sin censura y que el pueblo cubano decida. Eso es lo que queremos buscar en este proyecto, a grandes rasgos, porque el proyecto es enorme. Sí, es como dices, que las iniciativas que se desarrollen deben ir acorde al contexto cubano, y precisamente esto de llegar a la gente, de difundir esa verdadera realidad, todas esas informaciones, ese mensaje de libertad y de lucha por los derechos humanos, es uno de los principales retos que estamos teniendo, no solo los que están fuera de Cuba, sino dentro de la isla. La prensa independiente en ocasiones desarrollamos informaciones y distribuimos las informaciones para que sean vistas desde el exterior, pero tenemos ese reto fundamental, y es llevar ese mensaje también al interior de la isla. Ojalá y esta iniciativa que está promoviendo tenga sus frutos. Félix, yo quisiera ir finalizando ya, porque bueno, llevamos bastante tiempo, he tomado demasiado de tu tiempo. Te había dicho primeramente una hora, tuve estas dificultades de conexión. Si quisieras transmitir un último mensaje para ir cerrando. Como desees, ya te digo, no hay problema. Y para ti, para Cubanet, siempre habrá el tiempo y el espacio más que todo necesario, porque es un medio que además que lleva muchísimos años transmitiendo información para Cuba por distintas vías, desde las plataformas digitales, etcétera, tratando de abrir una brecha dentro de tanta censura dentro de la isla. Por lo tanto, ya te digo, no hay ningún tipo de complicación con el tiempo. Contigo y con Cubanet no hay ningún tipo de limitación. Mira, el mensaje es muy claro. El mensaje es muy clarito. Los cubanos estamos cansados de vivir así. No se puede vivir así porque se nos va a ir la vida. Y la vida es una sola. Y no puedes vivir una vida con apagones, no puedes vivir una vida con cola, no puedes vivir una vida con miseria, que el salario no te alcanza, que si no tienes esto, que si no lograste conseguir lo otro. Eso estamos clarísimos, de que así no se puede vivir. ¿Cuál es el mensaje? Pues es hora de tomar acción. Acción cívica, acción pacífica, pero tomar acción en sí. Y es la hora de decirle a ese régimen, mira, tu tiempo se te acabó, ya esto se acabó, ¿hasta cuándo vas a seguir? Y evidentemente la ciudadanía, los jóvenes cubanos, tenemos la obligación de tomar acción por lo que está ocurriendo dentro de Cuba. Acciones pacíficas, una vez más, hago hincapié en eso. Pero desde ya, de una decisión personal de cada cual, nosotros no estamos hablando de que luchamos por todo, no, aquí cada cual tiene su rol de acción, aquí cada cual tiene su responsabilidad, y más que todo aquí cada cual tiene que ser protagonista de todo esto. Aquí no estamos hablando de un grupo que va a ser como ocurrió en el 59, no, aquí estamos hablando de una ciudadanía mayoritaria. Y es lo que buscamos, y es lo que queremos, y es el llamado a esta gente, a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nuestra ciudadanía, que sencillamente tenemos que unirnos, tenemos que organizarnos, tenemos que juntarnos y sacar a los que nos dividen, sacar a los que nos tienen con cola, sacar a los que nos tienen sin comida, sin electricidad, sin ningún tipo de libertades, sin ningún tipo de prosperidad económica. Sacarlos a ellos que sí tienen electricidad, que sí tienen comida, que sí tienen, diríamos, inclusión en todos los sentidos políticos y todo hablando, que sí tienen libertad de expresión y de decir lo que ellos quieran.
Bueno, pues a estos que están arriba, eso es lo que se trata a nosotros. Ya no es una lucha de clase o ya no es una lucha de gente rica contra gente pobre. Ya hoy es sacar a los que están arriba, los que están abajo, sacar a los que están arriba. Y ese es nuestro llamado. Y ese es mi llamado desde acá, con toda la solidaridad y con todo el apoyo posible. Y en un momento determinado, como lo hice anteriormente, regresaré a Cuba cuando las condiciones sean las importantes y las necesarias, donde realmente valga la pena el sacrificio, pues ahí sin duda regresaré a Cuba. Ya lo hice con anterioridad, lo volveré a hacer una y mil veces, por todas las vías que sea necesario. Muchísimas gracias, Félix, por este trabajo que desarrolla. Nuestro apoyo desde acá, desde Cubanet también, puedes contar con nosotros para difundir todo lo que necesites respecto a este trabajo que implementas en contra de la dictadura cubana. Es como dices, es hora ya de acabar con esta miseria, con este sufrimiento del pueblo cubano. Y a todas las personas que nos han seguido en vivo, también agradecerles por estar pendientes y por compartir. Buenas tardes. Gracias, Camila. Gracias a ti también y a Cubanet, por supuesto, por el espacio. Gracias.